Muy buenos días chicos, me presento, mi nombre es Marcos Carpio y en esta videoclase vamos a continuar con el capítulo de unidades de concentración. Esta vez vamos a revisar la concentración en masa-volumen. Y bueno, antes de esto tenemos que revisar el concepto de densidad. Densidad no es nada más que la relación entre dos variables, una de masa y otra de volumen. La masa puede ser cualquier cantidad de una sustancia pura o una disolución, como lo que hemos estado revisando anteriormente. En este caso tenemos un ejemplo de agua, puede ser una disolución como pintura o una sustancia química cualquiera como ácido clorhídrico, alcohol etílico, etc. Y ustedes saben qué es la masa porque es lo que se obtiene directamente al pesarlo en una balanza. Es un número fijo y toda sustancia la va a tener. Y luego hablamos del volumen, que es el espacio que va a ocupar dicha cantidad de materia que estuvimos midiendo anteriormente. Puede ser, por ejemplo, lo que ocupa agua en una taza, puede ser un bowl de una medida específica, 1 litro, o un balón de Erlenmeyer que va a encontrar en su laboratorio. La fórmula para calcular la densidad es la relación entre estas dos variables. Sería la masa de la disolución, es decir, del conjunto, sobre el volumen de la disolución. Las unidades están en gramos sobre mililitros y un ejemplo muy práctico sería el cálculo de la densidad del agua. Que tenemos, por ejemplo, 1000 gramos que hemos pesado de agua y que ocupan en un bowl de 1000 mililitros o de 1 litro. Esto nos da como resultado 1 gramo sobre mililitro. Y toda sustancia, hay que saber que toda sustancia tiene su densidad específica, ya sea una disolución o una sustancia pura. Bueno, en este caso ya podemos hablar de la concentración en masa. La concentración en masa también relaciona las variables de masa y volumen, pero la diferencia es que en este caso se habla de la masa del soluto y ya no de la masa de la disolución, que igualmente es el valor que se obtiene pesando sobre una balanza, y se relaciona con el volumen de disolución. Para el ejemplo tendremos, por ejemplo, un soluto de cloruro de sodio o sal de mesa que se va a disolver en 1 litro de disolución, cuyo disolvente sería el agua. La fórmula para calcular la concentración en masa, tenemos masa de soluto en gramos sobre volumen de disolución. La diferencia de la fórmula, comparando con la densidad otra vez, es que el volumen de disolución esta vez va a estar en litros y ya no en mililitros. ¿Por qué? Porque generalmente un disolvente está en muchísima mayor cantidad comparado con el soluto. Entonces esto va a ser la fórmula más práctica. Ya no vamos a encontrar en mililitros, sino en gramos sobre litro. Así mismo puede ser en kilogramos sobre metro cúbico, por ejemplo, una unidad que se pueda representar. Para el ejemplo tendríamos 40 gramos de soluto o 40 gramos de sal que se ubica en 1 litro de solución, que nos da como resultado 40 gramos por litro como concentración en masa de esta disolución agua-sal. Bueno, también quería revisar una forma de relacionar la concentración en masa con una unidad de concentración que vimos anteriormente, y sería el de porcentaje en masa. Este porcentaje en masa se puede relacionar con la concentración en masa mediante una variable, pero antes hay que recordar que el porcentaje en masa nos relaciona masa sobre masa y la concentración en masa nos relaciona masa sobre volumen. Entonces una forma o un factor que nos ayuda a relacionar estas dos variables sería el de la densidad, que contiene, como ya vimos, masa y volumen de la disolución. Para entender un poco mejor, procedemos con un ejemplo práctico. El ejemplo que tenemos aquí sería el porcentaje en masa de una disolución de ácido clorhídrico o HCl es del 35% y su densidad es de 1.12 gramos por mililitro. Calculemos su concentración. Entonces, para poder resolver este problema, vamos a desglosar poco a poco los datos que nos está dando el ejercicio. En primer lugar tenemos un porcentaje en masa. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos da 35% de la concentración de ácido clorhídrico. Esto lo podemos asumir como un porcentaje en masa. No hay ninguna otra unidad. Este dato se lo desglosa de la siguiente forma. 35 gramos de soluto sería de ácido clorhídrico sobre 100 gramos de disolución. Todo está en masa, masa. Luego tenemos la densidad de la disolución, que se la puede desglosar como 1.12 gramos de disolución
sobre 1 mililitro de solución. Entonces aquí nos fijamos bien en las unidades y por eso sabemos que también es una densidad de gramos sobre mililitro. Y finalmente lo que queremos calcular es la concentración en masa, que no tenemos como dato del ejemplo. Entonces, para resolver este problema, tenemos que ver a dónde queremos llegar. Si la concentración en masa es una relación de soluto en gramos sobre solución en litros, vamos a ir ubicándonos más o menos con estas unidades. Entonces, en primer lugar tenemos la concentración o el porcentaje en masa, es decir, 35 gramos de soluto sobre 100 gramos de disolución. Lo multiplicamos por la densidad y mi recomendación es ir simplificando las unidades para poder ir obteniendo el resultado que queremos, a donde queremos llegar. En este caso, primero tenemos gramos de solución, que se puede simplificar con gramos de disolución. Ahora lo que nos resta por simplificar sería el mililitro de disolución, y se puede resolver incluyendo un factor que incluya los mililitros de disolución, y puede ser el de 1000 mililitros de solución que están contenidos en 1 litro de solución. Entonces este factor nada más nos ayuda a resolver el problema y no afectaría en nada la ecuación. Para proseguir, esta vez ya se puede simplificar 1 mililitro de solución con 1000 mililitros de solución, y ya nos quedarían finalmente las unidades que nos interesan para la concentración en masa, que serían de gramos de soluto por litro de solución. Multiplicando todas las unidades, es decir, 35 por 1.12 por 1000 sobre 100 por 1 por 1, tenemos como resultado 392 gramos por litro de concentración en masa de esta misma solución que fue representada en un principio, 35% en masa. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero haberles ayudado en lo que hayan necesitado y estoy para servirles. Hasta la próxima.